Buenas tardes, Colombia. Colombianos, colombianas, reciban todos ustedes un extenso saludo, armonioso y apacible, en este escenario jurídica Sandra Yassi. Este día 15 de marzo del año 2025. Bueno, ya estamos en la mitad de marzo. Qué bueno, qué chévere. Bueno, amigos, amigas, resulta que prestemos atención a la noticia que les voy a poner acá. Ya se escucha y se oye por todas partes esta noticia, pero se cuenta que Uribe y Duque, con alias Papá Pitufo, tienen un anillo muy supremamente fuerte, bien fuerte. Y esto lo está denunciando el periodista Juan Poe. Y en sus notas que tiene del día 14 de marzo, lo expone así. Atención, la abogada Gloria María Arias Arboleda, esta señora que tenemos aquí, que tiene mucha relación con Iván Duque, ternada por Iván Duque para la Comisión de Disciplina de la Justicia, Comisión de Disciplina de la Justicia, que juzga a los jueces y fiscales. Miren lo que está ya juzgando, jueces y fiscales. Le fue otorgado poder por Papá Pitufo para administrar todos sus bienes. Es decir, un criminal le dice a una abogada que está ternada para ser parte de la comisión de disciplina que juzga jueces y fiscales. Hágame el favor, o sea, esto estamos hablando como de un revés impresionante en la justicia. Estamos hablando de algo aberrante en la justicia, algo tremendo, como es encontrar que una abogada que hace parte de la comisión de disciplina que juzga a los jueces y fiscales esté siendo la abogada de un delincuente, narcotraficante y contrabandista por 38 años en más de 4 periodos, o 4, 2, 4 y 2, como 6, como 7 periodos presidenciales. 7 periodos presidenciales, estamos hablando del periodo de César Gaviria, del periodo de Ernesto Samper, estamos hablando del periodo de Andrés Pastrana, estamos hablando del periodo, de los 2 periodos de Uribe, de los 2 periodos de Juan Manuel Santos y del periodo de Iván Duque. Es decir, toda esa trayectoria, toda esa historia. El señor Alex Papá Pitufo durante todos esos años contrabandió y fue narcotraficante y tenía un pool muy equipado de abogados, y entre esos abogados, vea lo que vino aquí a encontrarnos. O sea, vea lo que aquí la vida nos vino a mostrar, que esta abogada es una ternada del expresidente Iván Duque. Y mira dónde la metieron, para que como que todo quede bien oculto y están en silencio, ¿no? Bien oculto y nadie se dé cuenta y nadie divulgue y nadie cuestione y nadie critique y nadie juzgue. Comisión de disciplina que juzga a los jueces y fiscales. Bueno, entonces, para que administrara todos sus bienes. Imagínense cuánta cantidad de bienes. Administrar todos sus bienes, pagar impuestos, poder comprar inmuebles, poder construir empresas, poder hacer de todo, mejor dicho. Haga de cuenta como la mano derecha de alias Papá Pitufo, como la mano derecha de alias Papá Pitufo y del gobierno de Iván Duque, porque es que es curioso, ¿no? Ella es del gobierno de Iván Duque y le están echando todo el agua sucia y la culpa a Petro. Y es chistoso porque el día 13 de marzo, ahí dentro del Congreso, se fue el señor José Jaime Uzcategui y todos allá con una banderita del pitufo, como diciendo la aliada grande pitufina, ¿no es cierto? De los pitufos que son realmente muy uribistas, todos aliados ahí, mostrando, qué sé yo, como diciendo que es que el presidente es el culpable cuando son ellos los culpables. Es que esto es una evidencia. Esto es una evidencia. Y el señor José Jaime Uzcategui, me pregunto, ¿ya miró esa evidencia para estar calumniando al presidente de la República, Gustavo Petro? Es una pregunta. Bien, entonces abrimos el hilo. Dice así.
Diego Marín Buitrago Papá Pitufo le dio poder absoluto por escritura 0347 del 14 de febrero del 2018 a la abogada Gloria Arboleda para realizar administración de todos sus bienes adquiridos, construir sociedades, recibir cobros, abrirle cuentas y hasta para pago de impuestos. O sea, le dio toda el aval para que la señora pudiera lavar activos y hacer una cantidad de transacciones, mover dinero para aquí, para allá, del narco, el contrabando, etcétera, etcétera, poner las fichas en la DIAN, etcétera, etcétera, todo eso, y con la ayuda de Iván Duque, con la ayuda de Andrés Pastrana y con la ayuda de Álvaro Uribe Vélez. Y no pueden decir que no, ¿sí? Pero sin embargo, en estos escenarios, lamentablemente nosotros, los que decimos las noticias aquí, porque no estamos mirando muy tremendamente allá, pero con los documentos que saltan a la vista, nos toca seguir diciendo es todo presuntivo, porque siempre es así, ¿no? Porque frente a criminales todo toca presuntivo, porque hoy por hoy los criminales pueden sencillamente perfilar y con una sola señal pueden decirle a sus seguidores, a los seguidores de ellos, que vayan y maten, que vayan y perfilen, que vayan y estigmaticen, que vayan y difamen, que vayan y desprestigien, que vayan y infamen, que vayan y calumnien, etcétera, etcétera. Entonces, tremendo. Pero esa es la realidad. Iván Duque, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana, César Gaviria, todos ellos muy amiguísimos de papá, alias Pitufo, y pregunto, el señor José Jaime Euzcategui, ¿por qué es tan soberanamente ignorante? ¿O es que se hace? ¿O es que se hace porque busca como camuflar eso como una cortina de humo? Al punto de que a partir de esa cortina de humo, todos los colombianos estemos creando una narrativa, estamos tomando en consideración, estamos asumiendo, ¿no? Quedarnos con esa narrativa de que alias Papá Pitufo intervino en la campaña de Gustavo Petro y entonces está la relación de los topes electorales y aquello y lo otro, cuando todo eso que está pasando es completamente falso. ¿Por qué es falso? Porque el presidente fue el que se encargó de la extradición de alias Papá Pitufo de Portugal a Colombia y lo traerá aquí para que se pueda revelar la verdad. Pero lo más cierto es que el señor José Jaime Euzcategui sale a decir, es que estamos esperando a alias Papá Pitufo para que revele todo lo que pasó y toda la cantidad de plata que le dio en la campaña del presidente Gustavo Petro. Todo eso, están ellos así, ¿no? O sea, ellos piensan que es que el presidente Gustavo Petro es un tarudo, es un bobo, un tonto, que no sabe qué está pasando. Y es decir, aquí los tontos, bobos y tarudos son los del señor José Jaime Euzcategui y todos los que le siguen. Entonces, tremendo. ¿Por qué digo eso? Porque simplemente toda esta gente le sigue a esta gente, pero en el plano de una ignorancia, porque no leen, porque no investigan, no estudian, no escudriñan. No cogen ese internet y preguntan, mira, Meche, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Otro punto, la abogada Gloria Arboleda venía desde los años 90, estamos hablando de César Gaviria, en la Fiscalía Cali, pero su cargo fundamental llegó en el 2011 por resolución 0751 de la Fiscalía por Villa Morales, nombrando la fiscal ante jueces especiales, unidad de extinción y lavado de activos. Vaya a ver, extinción y lavado de activos. ¿Qué significa eso? Que la señora, teniendo los poderes para administrar todo lo que tenía el Papá Pitufo, podía lavar activos. Y como era la jefe del lugar, entonces, pues muy sencillo, yo voy, lavo activos y después vengan para acá los papeles, como yo soy la jefe, entonces yo firmo y digo, aquí no pasó nada. Así de sencillo, eso es tremendo y revelador lo que está sucediendo acá. Luego quedó como jefa de esa unidad. ¿Cómo les parece? Quedó como jefe de esa unidad. Tremendo este detalle. Vamos más acá. La abogada Gloria Arboleda llegó a demandar la ley 1762 del 2015, la demandó ante la Corte Constitucional que castigaba el contrabando, el lavado y evasión. La Corte no aceptó los cargos, pero declaró inconstitucional una norma del lavado de activos. ¿Iniciativa propia
o más bien como un favorcito que le hacían a papá Pitufo. ¿Esto por qué así? Yo asumo que lo hicieron de la manera siguiente. Van y demandan para hacer creer que ellos no están haciendo nada, para desviar la atención, para poner una cortina de humo. Pero realmente lo que ella estaba haciendo era como tapando el delito que ya estaban cometiendo. El delito que estaban cometiendo, que es el lavado de activos. Pero como ella es la jefe de esa unidad, pues carambas, todo pasa desapercibido. Y nada ha pasado aquí y la impunidad crece como un gran monumento que no puede ser derribado. Así de sencillo. Entonces todo esto así como lo vemos acá. Entonces dice, el entonces presidente Duque, luego que papá Pitufo le dio poder a Gloria Arboleda sobre todos sus bienes y que intentó tumbar normas contra el contrabando y lavado, la puso en la terna para la Comisión de Disciplina Judicial que juzga jueces y fiscales. ¿Eso lo sabe el país? ¡Bravo! O sea, el presidente Iván Duque mirando cómo tapa, bien tapadito, para que nadie se entere el delito que estaban cometiendo. Miren lo que están haciendo acá, delito que están cometiendo. Hacen uso de una entidad, ponen una persona responsable como jefa de esa entidad y vayan y laven todo lo que puedan de activos, pero después entonces salen con la doble moral, como diciendo, ¿qué va? ¿Aquí qué? Vamos a irnos a golpear, a castigar el contrabando y el lavado de activos, cuando ellos mismos lo están haciendo. Eso es ser doble moralista. Entonces, así pasó. Pero, bien, la cosa está a lo siguiente. El día 14 de marzo, el presidente, en uno de sus tantos tuises, le contesta en uno de sus tuises a José Jaime Oscategui y le dice, me temo que la banda pitufina es más grande y es muy uribista. ¿Por qué lo está diciendo? Por la revelación de lo que se conoció, de lo que es Duque, Álvaro Uribe Vélez y papá Pitufo, o sea, Diego Marín y Gloria Arboleda. Ya viene Pitufo extraditado, ya casi se acerca. La lista famosa de Reyes. ¿Quién es Reyes? Luis Carlos Reyes. Es director de la DIAN. De congresistas pidiendo impuestos en la DIAN, pidiendo puestos en la DIAN. Se hizo en el gobierno pasado, en el gobierno de Duque, en el gobierno de Uribe, en los anteriores gobiernos, pero no en el gobierno de Gustavo Petro, porque si algo que él hizo en ese momento fue darle instrucciones a Luis Carlos Reyes de que si llegaran personas a pedir puestos, así fuera Armando Benedetti, así fuera Roy Barreras, así fuera quien fuera, Centro Democrático, de Cambio Radical, el que fuera, negar. No permitir que esos cargos cayeran en manos de ellos. Eso fue la orden oficial que le dio el presidente Gustavo Petro al exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes. Y efectivamente, Luis Carlos Reyes hizo una listica y mostró la lista, la reveló, en la cual él mismo lo dijo, aquí vinieron personas del Centro Democrático a pedir puestos. Y obviamente también vino un hermano del presidente a pedir puesto, y también vino Armando Benedetti y pidió puesto, y también vino Roy Barreras y pidió puesto, pero a todos ellos se les dijo que no y no y no. Y claro, pues todo eso apela, ¿no? Porque la gente dice, claro, yo voy allá y pido un puesto en la DIAN y no me lo dan, entonces voy luego a atacar y voy a decir aquí, voy a decir allá, y así pasó. Entonces, ¿qué dice? La lista famosa de Reyes de congresistas pidiendo puestos en la DIAN se hizo en el gobierno pasado. No dudo que algunos en este gobierno, porque es que así lo cantó el presidente Gustavo Petro al rey. Ojo, van a venir aquí a su oficina familiares míos, van a venir aquí a su oficina tal vez congresistas, van a venir aquí gente del Centro Democrático, de Cambio Radical, van a venir, ¿por qué? Porque a ellos les conviene tener puestos de la DIAN para poner sus fichas y trabajar operativamente y con todo lo que pasa con alias Papá Pitufo, pero por favor, no les den ningún cargo a esa gente. Esas fueron las órdenes que dio el presidente Gustavo Petro a Luis Carlos Reyes. Bien, entonces, para esto, entonces, así que vamos a tener una superbancada pitufina muy interesante. Mira la superbancada
pitufina muy interesante. Des en cuenta toda la gente que está aquí que con un pitufito. Pero preguntémonos por un momento de todos los que están acá, ¿cuántos realmente son verdaderos pitufitos? Y obviamente uribistas. Y obviamente son personas que aparentemente trabajan la doble moral. Es decir, aquí están diciendo, no, yo no hago eso, pero por detrás están rompiendo hasta la losa. Bueno, eso así. Pero veamos otra cosa. Entonces, ¿qué nos dijo el señor José Jaime Uzcategui? En la nota que dejó el señor José Jaime Uzcategui del 14 de marzo dice así: al presidente Petro Gustavo, al ministro y ojalá pronto exministro Armando Benedetti y a la senadora Pizarro María José, no le tenemos miedo a la verdad. Ay, mire lo que dicen acá, no le tenemos miedo a la verdad. Sí, le tienen mucho miedo a la verdad, tiemblan. De verdad tiemblan, están extremadamente asustados, están desesperados, no saben qué hacer, se comen las uñas, no saben qué hacer, los nervios son tan terribles, toman valeriana permanentemente porque su estrés es tan agudo que no les deja pensar y hacen lamentablemente las cosas mal. Además porque el señor Efraín Cepeda, asustado porque 8 congresistas que también están cuestionados tumban la reforma laboral y después sale a decir que ay, que por favor los están persiguiendo. Entonces que de ahora en adelante en el Congreso por cada congresista solamente van a entrar 2 invitados y resulta que cuántos invitados entraron por el lado de José Jaime Uzcategui, que entró casi toda una asamblea de casi 30 personas o más. Entonces, ¿cómo es la cosa aquí? Bueno, entonces dice, esperamos que venga papá Pitufo pronto a contarle al país cuánta plata le metió a la campaña presidencial, cuál es su verdadero vínculo con Javier Vendrell. Es cierto que tiene más de 15.000 secretos de Petro Gustavo y por eso es inamovible en su gobierno. Aquí lo esperamos. Bueno, y hay que resaltar algo importante en esta nota. El señor José Jaime Uzcategui, quien es del Centro Democrático, va a ponerle una moción de censura al ministro del Interior, Armando Benedetti, porque le puso título a lo de él, que se llama la pitufopolítica. ¿Qué tal eso? Es decir, ellos delinquen en sus tiempos de gobierno, es decir, estamos hablando desde el 90, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, los 2 gobiernos de Uribe, los 2 gobiernos de Santos, el gobierno de Duque. Y vienen y entonces salta el estallido en el gobierno de Petro. ¿Por qué? Porque simplemente en el gobierno de Petro él no aceptó la intromisión de ninguna índole del señor alias Papá Pitufo, ni entrar en la campaña, ni entrar en el gobierno, ni nada de eso. El tipo intentó, pero no lo pudo lograr, porque a tiempo se detectó. El tipo huyó a España y en Portugal fue atrapado, puesto preso, retenido allá. Después el presidente inmediatamente pide extradición del señor alias Papá Pitufo, Diego Marín, para traerlo a Colombia, para que exponga la verdad. ¿Quiénes están enredados con él? ¿Qué congresistas están enredados con él? ¿Qué políticos corruptos están enredados con él? ¿Qué tanto, en qué grueso, en qué magnitud, en qué volumen están rodeados y untaditos de Papá Pitufo? Entonces quieren ahora, con ese argumento, con esa narrativa, tirarle la culpa a Petro, porque pues claro, ellos tienen toda la intención de hacerlo porque les está frenando sus negocios, los negocios de ellos, el negocio del narcotráfico, el negocio del contrabando, el negocio de la salud, el negocio de la parte laboral, de la justicia, porque el negocio lo hay en todas las formas. En todas las formas hemos escuchado los negocios de ellos. Hemos escuchado los negocios de ellos en la justicia, venta de fallos, manejo de notarías, lotes, los bienes de la SAE, que en una oportunidad, antes de que llegara Petro, se los daban a los políticos, entonces se apoderaban de todo eso, en un momento así, eso no iba para el pueblo, para reponer a las víctimas, sino para los políticos. El agroingreso seguro,
toda la cantidad de dinero infamemente repartido a los ricos y a los campesinos los dejaron mirando un chispero. Expropiaciones impresionantes a los campesinos, despojos a los campesinos. Y aún hoy todavía pasa que hay despojos porque hoy Petro entregó unas tierras en el Cesar y todavía son tan cínicos que van allá y los despojan de las tierras que ya les entregó Petro a algunos campesinitos. No hay derecho. ¿Y qué decir de las tarifas de la energía? Eso también es un negociazo de ellos. ¿Y qué decir del gas? ¿Y qué decir del agua? Y aparte de eso, de la internet, del robo de los 70.000 millones. Del agua para la Guajira, del dinero para las vías, corrupción en vías. Hay una cantidad de destape de corrupción impresionante, severo. En la salud, 36 IPS fantasmas que sin tener una infraestructura física, solamente con el nombrecito y aparentar que existía una, y cuando sacan las fotos nos dábamos cuenta que era la tienda de don Rigoberto, etcétera, etcétera. Y cualquier cantidad de pacientes que ya murieron y seguían con ellos trabajando, reclamando medicamentos y tratamientos para ellos cuando ya estaban muertos. Y qué decir del personaje ese que rodó su ambulancia 15.000 veces con un paciente y cobró. Y toda la cantidad de plata que se robaron en las EPS, Salucop, Salud Total, Cotsalud, Nueva EPS, EPS Salud, Sanitas, algo así. Impresionante, o sea, es increíble toda la cantidad de ollas de corrupción, madres destapadas de estos gobiernos. Y el argumento de ellos es quererse lavar la cara, las manos, y salir a decir que la culpa la tiene Petro. Y están llorando porque Petro va ganando. Porque Petro tiene gente, porque Petro tiene favorabilidad, aprobación. Entonces, ahí está. Ahora miremos, aquí hay una nota que dice en Impacto 24/7, de marzo 14, dice, ¿caerá Benedetti? Un sector de la Cámara de Representantes prepara una moción de censura contra Armando Benedetti por su vinculación a lo que ya se bautizó como la pitufopolítica y por sus constantes amenazas contra el Congreso ante la negativa de aprobarle a Petro, bueno, ya sabemos, sus reformas. Entonces, miren otro punto. En Infobae había dicho Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN, hoy ministro ministro de Comercio, pero ya también se retiró. Él lo dijo muy claramente, que habían ido personas del Centro Democrático a pedir puestos, ¿sí?, para la DIAN. Y después entonces, claro, sale la noticia y sale Álvaro Uribe Vélez a decir que no. Dice Álvaro Uribe Vélez, regañó a los militantes de su partido involucrados en la lista del exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, cierra comillas, si alguien ha pedido puestos en este gobierno, que lo diga. Es decir, es chistoso, ¿no? Uribe regañando a su gente, ¿por qué van allá a pedir puestos? Pero es que resulta que cuántos de ellos están con las alianzas de Papá Pitufo, entre ellos Iván Duque, que es de ese partido. Entonces, aquí ellos vienen a manifestar una narrativa de que son gente libertaria, limpia, impolita, que no cometen errores, que no cometen delitos, que no cometen cualquier cantidad de estupideces, errores y todo eso, pero más que eso, delitos. Alianzas con bandas criminales. Entonces, bien acá. El expresidente negó vínculos del Centro Democrático con pedidos de puestos en entidades estatales, condenó estas prácticas y pidió claridad por parte de los involucrados, ¿sí? Pero resulta que el señor Luis Carlos Reyes no es una persona que pareciera tonta, estúpida, no lo es. Él sabía muy bien todo lo que iba a pasar.
porque ya el presidente Gustavo Petro en una razón, en un tiempo se lo advirtió. Y él estuvo atento a todo eso y preciso, así llegó. Entonces, ahí está el detalle. Entonces dice, en una publicación de la cuenta de X, Uribe aseguró que el Centro Democrático, partido político que lidera, no autoriza a sus miembros a solicitar puestos ni contratos en ninguna administración. Pero allá fue y lo hizo Cabal, allá fue y lo hizo Miguel Uribe Turbay, tal vez de pronto hasta Paloma Valencia, tal vez de pronto hasta Paola Holguín y quién sabe cuántos más lo hicieron. Pero como siempre, ellos no se van a mostrar realmente como son. No lo van a mostrar nunca. Siempre van a estar trabajando con la doble moral. Todo el tiempo. Entonces, dice acá, de acuerdo a información publicada, estas declaraciones surgen tras las denuncias realizadas el 17 de febrero del 2025 por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, quien señaló que el actual embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, habría recomendado a varias personas para ocupar posiciones clave en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, durante el tiempo en que Reyes dirigía esa entidad. Eso dice ahí. ¿Sí? El Centro Democrático no autoriza pedir puesto ni contrato. Ay, no, vaya a ver, pues se están mostrando que, mejor dicho, son unas mansas palomas, pero eso no es así, eso no es así. A nosotros los colombianos y las colombianas, que ese Centro Democrático no nos venga a engañar. Entonces, dice así, nuestro compañero Bernardo Moreno está preso por haber preguntado por 3 nombramientos de concurso en SENA, ETESA y Protección Social. Casos parecidos con otros funcionarios nuestros a quienes les acabaron la vida sin robarse un peso. Tampoco fueron con senadores a pedir direcciones de aduanas, afirmó el expresidente en su cuenta de X ante Twitter. Ok, entonces hay una cosa muy curiosa acá. Si ellos dicen todo esto, ¿no es cierto? ¿Por qué razón el 12 de marzo, de acuerdo a la silla vacía, hay una lista de recomendados de la DIAN? Dice, Corte aumentó a 62 los investigados. Entonces dice, la Corte Suprema de Justicia aumentó a 62 el número de políticos investigados por supuestamente recomendar o pedir cuotas en la DIAN tras la denuncia de Luis Carlos Reyes, primer director de la entidad en el gobierno y hoy exministro de Comercio, así lo reporta W Radio. Algunos de los nombres nuevos que aparecen en la investigación preliminar, según confirmó la emisora con la Corte Suprema, son los gobernadores. A ver, Dylan Francisco Toro, por allá en alguna nota que circuló en las redes, por allá se observó algo que se dijo que Dylan Francisca Toro había pedido 9.000 millones de pesos a Diego Marín, alias Papá Pitufo, para que Papá Pitufo pudiera trabajar bien en la DIAN sin ningún problema. Y esta señora es del Valle. Y otro es Erasmo Zuleta Bechara, de Córdoba. Los nuevos nombres: la Corte investigará a Ciro Ramírez, ex senador del Centro Democrático. Recordemos que Ciro Ramírez hoy está en la cárcel, ¿no? David Barguil, ex senador del Partido Conservador, amiguito también de Efraín Cepeda. Sarabia. Al exgobernador de Santander, Richard Aguilar, también tiene problemas judiciales. Y los senadores y ex senadores: María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, Andrés García Zucardín, creo que también es del Centro Democrático o del Conservador, Gilberto Rondón y Mauricio Gómez Amín. Algunos de los nuevos nombres de representantes a Cámara incluidos en la investigación son Erasmo Zuleta Bechara, Abmescap, Feliz Chica, Gloria Zorro, Buenaventura León León, Diego Javier Osorio, Eloy Quintero Romero, Faber Alberto Muñoz, John Jairo Bermúdez Garcés, José Luis Pinedo Campo, Mauricio Parodi, Milene Jaraba y Jenica Suyen Acosta. Reyes se fue denunciando las cuotas. El ministro radicó su denuncia en la Fiscalía y la Corte Suprema a inicios del año, cuando su cartera estaba en la baraja de posibles recambios en el remesón ministerial. Pero fue este domingo que ya por fuera del ministerio mostró más pruebas de que, por ejemplo,
el ministro Armando Benedetti le pidió al menos 3 cargos. Para entender más de esta movida, escuché episodios de Huevos Revueltos con Política. Bueno, sí, Armando Benedetti, como Roy Barreras, tal vez como el hermano de Petro, fueron a pedir cargos a la DIAN. Esos cargos, de acuerdo a otras notas que ya se han publicado antecitos, ¿no? Por ahí en otros videos, nunca se dieron. Inclusive ninguno de ellos creo que nunca se dio. No se dio porque simplemente ya estaba en curso la investigación de alias Papá Pitufo. Y si algo que hizo el presidente Gustavo Petro fue frenar eso, lo frenó y le dijo muy claramente a Luis Carlos Reyes que los escuchara, sí, recibirlos en la oficina, inclusive hizo una listica, anotarlos y todo eso, pero en ningún momento les dio los cargos, en ningún momento, o sea, llegaron, pidieron, pero no se dieron. No se dieron, ¿por qué? Porque precisamente si se está tratando de limpiar la DIAN de toda esa gente, pues volverlos a meter es como simplemente disparar otro foco de corrupción. ¿Y cuándo se va a acabar esto? ¿Y cuándo se va a acabar la impunidad? Entonces, en algún punto eso tiene que terminar, en algún punto eso tiene que acabar, en algún punto eso se tiene que frenar. Así de sencillo fue esta cuestión así. Entonces, simplemente Luis Carlos Reyes recibió las cuestiones, pero las negó. Recibió todo eso, pero no dio. En ningún momento otorgó puestos a nadie allí, porque simplemente recordó la advertencia que le había hecho el presidente Gustavo Petro cuando ya todos ellos estaban enterados de quién era alias Papá Pitufo y cuando ya ellos habían pedido en extradición a Papá Pitufo. Entonces, si ahora viene aquí el señor José Jaime Uzcategui, allá con voz, ¿no?, alta, gritando, fuera Petro, juicio político, va, y no sé qué, y que ello, y que lo otro, pues lamentablemente el señor tiene dos cosas, o es muy supremamente estúpido, o es altamente ignorante y no sabe ni dónde está parqueado, así de sencillo. Y la mugre pereza le gana porque no investiga, pero queda como un soberano zapato. Entonces así están las cosas en toda esta cuestión de la noticia. Amigos, amigas, muchas gracias por haber estado en este video, gracias por cooperar en este canal, gracias porque todos comentan, ya sea positivo o negativo, pero me agrada y mucho y los leo a todos, me encantan sus comentarios. Hay comentarios que pues de gente que pues lamentablemente yo no los puedo juzgar, lamentablemente no puedo juzgarlos, pero sí un consejo que les puedo dar a esas personas que todavía piensan que Uribe es bueno, o que el Centro Democrático es bueno, o que Cambio Radical es bueno. Yo les digo una cosa, aquí no tratamos de hablar mal de la gente, sino de decir las cosas que están pasando y de invitar a la gente a que, hombre, estudiemos, estemos en plena capacitación, aprendiendo, conociendo, ¿sí? Porque prácticamente toda esta educación es de tipo civil, esto es cívico, esta educación es cívica y nos corresponde a todos los colombianos aprender de todo esto un poco. ¿Con qué fin? Que cuando vayamos a las urnas a votar, pues estemos más concienzudos y pues más enterados de lo que está pasando en nuestro país y nuestro votico que lo dejemos allá, porque el voto que vamos a dejar allá es para decirle a los que están en el Congreso o al que está en la presidencia o el que está en la alcaldía o el que está en la gobernación o el que está en una junta de acción comunal o el que está en una junta administradora local, etcétera, o un edil, le estamos diciendo, mira, yo te apoyo para que me representes en este cargo que tú ocupas, así de sencillo. Pero cuando estamos a esa situación así, también nosotros de este lado tenemos que ser muy supremamente conscientes de haber estado estudiando y habernos estado enterando para delegarle a esas personas esa tarea. Darles ese voto es como decir, usted me va a representar. Entonces, ¿qué pasa? 8 congresistas con pasados oscuros y familias corruptas
Le dimos el voto para que nos representaran. ¿Y qué hicieron? Los dieron la puñalada por la espalda. ¿Qué hicieron? Nos negaron derechos. Y otros nos han negado el derecho a tener una salud. Y otros nos niegan el derecho a tener una justicia. Y otros nos niegan el derecho a tener empleos en el campo. Entonces, si eso es así, entonces no deberíamos nosotros nunca entregar nuestro voto a gente que va a estar en el Congreso. ¿Para qué? Si no nos van a representar, si nos van a dar la espalda y no nos van a apoyar, ¿para qué? Es una pérdida de tiempo ahí. Pero, como todo aquí es cívico y es política, bueno, entonces vamos a dejar vamos a depositar la confianza, el respaldo en ese voto popular a esa persona que nos va a representar. Pero antes que nada, como nos va a representar de este lado, nosotros tenemos que tener suficiente confianza en esa persona y conocerla muy, pero muy, 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 muy bien. Yo no estoy diciendo que me voy a acercar a la persona y voy a estrechar su mano. Ay, ya te conozco, sí, qué chévere. No, porque eso no sirve. Hay que buscar indicios, información en la red profunda de internet, en todo eso. Existe muchísima, muchísima información donde nosotros podemos llegar allá y poder consultar quién es quién. Todo eso lo tenemos en este momento. Tenemos públicamente acceso a toda esa información. Pero de nosotros está dar un poco de sí mismo, abandonar un tanto la pereza, volvernos más, como le digo yo, más animados a buscar la información y aprender para hacer bien las cosas. Porque necesitamos en el 2026 poder contar con un buen Congreso de senadores y representantes a la Cámara para poder lanzar el siguiente paso, que es una Asamblea Nacional Constituyente que se urge con necesidad, con inmediatez, para que a través de esa Asamblea Nacional a la Constituyente podamos cambiar un poquito los artículos de la Constitución, porque hay muchos artículos que pues lamentablemente los han cuadrado para beneficio de esos corruptos políticos, para ellos hacer sus leyes a su acomodo. Imagínense, entonces el pueblo lentamente, poco a poco, van perdiendo la capacidad de un poder, puede hacer el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, etcétera, ¿sí? Y el voto. Entonces, ¿qué pasa? Si allá hacen las leyes al acomodo de ellos, nos van alejando de este lado a nosotros los colombianos para impedirnos poder tener esas herramientas de poder, porque esas herramientas de poder, tremendo. La ley, la consulta popular es una ley estatutaria, plasmada en el 1757 del 2015, figurando en la Constitución Política de Colombia en el artículo 103 y 104. Entonces, por esta razón, es muy importante que nosotros los colombianos, hombre, apretemos un poco más, miremos a ver de qué manera más podemos aprender. Todos estos videos es para aprender. Mira los videos de Angélica Monsalve, la que se llama la fiscal de hierro. Ella tiene cosas muy buenas que contar. Claro, también que hay cosas que de pronto uno no comparte con ella, pero en general es una educación cívica muy interesante la que ella imparte, la que ella comparte con toda la gente. Y pues ahí está uno también aprendiendo, ¿no? Y de los diferentes alternativos estamos aprendiendo y nos estamos enterando con Diego, con Alejo Vergel, con Ecuaneco, con Colombia con C, con Colombia Indignada, con Mi Gente Colombia, con 90 segundos, bueno, y etcétera, etcétera, Tercer Canal, RTBC, etcétera, etcétera. Todo eso, Noticracia, en fin, todo eso nos ayuda a los colombianos para podernos poner muy pilas para que en el 2026, de frente a esas elecciones del 2026, los colombianos vamos a continuar ganando con ese proyecto progresista que es excelente, es muy bueno. La reforma laboral es supremamente buenísima, muy buena. Aparte de que ayuda a mucha gente, la reforma a la salud también es muy buena, la reforma pensional también es muy buena, pero para los del pueblo, excelente, pero para los ricos tal vez de pronto siempre le ven su más y su menos.
Entonces muchas veces dicen, ay no, eso no nos sirve a nosotros. Claro, no les sirve a ellos porque ellos siempre están en el afán de tener como teta al Estado y siempre están mirando a ver cómo ponen al pueblo de esclavo para que ellos mientras tanto descansen y mientras tanto el pueblo trabaje, las mujeres, trabaje sin descansar. Amigos, amigas, muchas gracias. Hasta aquí llega nuestro video y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.